la bienvenida una vez más, un día lunes. Gracias por acompañarnos en este día y gracias porque el motivo, ante todo, gracias al Señor, y el motivo de nuestra reunión es poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Bueno, como lo acaba de decir Ivette, el título es un título que se da muy interesante acerca de la diferencia entre conocer de Dios y creer en Dios o creerle a Dios. Esto es muy importante porque en estos tiempos estamos viendo algunas situaciones muy distintas. Vamos a estar viendo algunas situaciones que ante la luz, a la luz de la palabra de Dios nos va a dar ese entendimiento de cuál es esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que estamos nosotros en algunas veces ignorando y a veces pensamos que estamos creyendo en Dios, y muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Porque la fe es la que mueve el corazón de Dios. La fe es una parte de creer, o sea, más bien la parte de creer es fe, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar nosotros este estudio, vamos a dar entrada primeramente con una oración antes de empezar nuestro estudio. Padre, te damos gracias en esta hora por este mensaje que tienes hacia nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das el deseo y el gusto de aprender. Y gracias porque tú eres el maestro. Gracias porque tu palabra traerá sabiduría, consuelo a nuestra vida. Traerá enseñanza, ciencia y conocimiento. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas día tras día y nos alertas de todas las situaciones que se viven en un diario vivir en este mundo. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos aquí presentes, conectados, aún por los que faltan por conectarse. Padre, te ruego que por favor ellos puedan estar con nosotros. Quita todo obstáculo, porque sabemos que el enemigo va a oponerse, Señor, a que nuestros hermanos se conecten. Pero tú, Señor, que tienes el poder y la autoridad, y que nosotros también nos la has delegado a través del Espíritu Santo, mi Dios, tomamos esa autoridad para derribar toda fuerza del enemigo que se esté oponiendo, que se esté obstaculizando esta obra. Y Padre, en tus manos encomendamos este día, este estudio. Que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y el que nos ministre, porque ese es el deseo de nuestro corazón, conocer y aprender más de ti. Y gracias una vez más por tu palabra, porque tenemos libertad para poder estudiar y conocer cada día más de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, vamos a ver como base en Juan capítulo 3, verso 16. Y muchos de nosotros conocemos este pasaje. Juan, capítulo 3, verso 16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí en este pasaje, y exclusivamente en déjamelo tantito a mí, Dani, por favor, gracias. En este pasaje nos muestra la palabra cree, que en él cree. Y ahí en griego el original de la palabra se traduce en, que expresa un significado diferente al que comúnmente conocemos. En se usa solamente en Juan 3:16, sino también en otros versículos del Nuevo Testamento. Esta palabrita en la vamos a encontrar en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Y aquí en en el Nuevo Testamento, versión recobro, marca esta parte, esta palabrita, y le pone una distinción a esta preposición, añadiéndole un asterisco. Esta palabra, que en él cree, es haciendo referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Juan plasma esta escritura a través del Espíritu Santo, a través de él, y nos dice que el que en él cree no se pierda. Qué importante es entender y saber, amados hermanos, que no nada más es conocer de Dios, porque mucha gente conoce de Dios. Tú le puedes preguntar en la calle a cualquier vecino, a cualquier compañero de trabajo, a cualquier compañero en la escuela, ¿tú crees en Dios? Te van a decir que sí. Dioses hay muchos, ¿verdad? Pero la gente te va a dirigir esa creencia en Jesús. Ellos dicen, yo sí creo en Dios, pero
verdaderamente el hecho de decir creo no quiere decir que lo conozcas, no quiere decir que el Señor está en tu vida, no quiere decir que has recibido esa esencia. Entonces aquí lo primordial es que nosotros conozcamos de ese Dios. Vamos a ir viendo más adelante, conocer es creer que Cristo existe, que Él es verdadero y real. No es necesario, fíjense bien, no es necesario nacer de nuevo o ser regenerado para reconocer que Cristo es real. ¿Sí me di a entender, hermanos? Conocer es creer que Cristo existe, lo que yo les decía. Mucha gente va a decir, sí, creo en Dios, sí, sé de Dios, sé en Jesucristo, pero es verdadero y real. O sea, a fin de cuentas, Cristo es real, Jesús es real. No es necesario para mucha gente nacer de nuevo o ser regenerados para reconocer que Cristo es real. Podemos ver qué tanto vamos esta parte tan esencial de conocer o reconocer a Jesucristo. Vamos a Mateo 8, capítulo 8, verso 29. Vamos a Mateo 8, 29. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí, más adelante, antes de este versículo, ¿de quién está hablando? De unos que, de una persona endemoniada, donde los demonios declaran diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí el mensaje es que los demonios creían en Jesucristo. Ellos saben quién es Jesús, saben el poder que tiene Jesús, saben que es el Hijo del Dios viviente. Y ellos saben que esa autoridad que tiene Jesucristo hace que ellos tengan que doblegarse ante su señorío y su poderío. Si los demonios, fíjense, si hablando en el mundo espiritual, conocen quién es Jesús, pero no nada más lo conocen, sino creen que es el unigénito Hijo de Dios y que tiene poder y que tiene autoridad. Aquí es importante nosotros entender que aún en las huestes celestiales de maldad saben y conocen, pero antes también de conocer, creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver otro pasaje en Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Aquí en este libro, y en este pasaje, en este libro de Hechos y en este pasaje, están hablando acerca de quién, del Espíritu Santo. Antes del verso, en los versos anteriores, ellos están de una manera como esperando esa presencia. ¿Hasta cuándo ellos empiezan a creer? ¿Hasta cuándo ellos empiezan a reconocer a Jesucristo como su Señor? Los mismos apóstoles empiezan a tener este poder, esta autoridad que les es delegada por el Espíritu Santo hasta el momento que el Espíritu Santo desciende sobre de ellos. Porque antes de todo esto había una confusión todavía, había dudas entre los mismos apóstoles de Jesucristo. El hecho de cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Ellos dicen, se acabó, ya no sabemos qué va a pasar, el Señor ya murió, pero se olvidaron de la promesa. Ahí los mismos apóstoles habían caído en una situación de no creer en las promesas que les había hecho el maestro, diciendo que él resucitaría el tercer día de entre los muertos, que él enviaría al Consolador, ¿verdad? Y entonces empieza a emerger una serie de dudas entre ellos, diciendo, ¿qué vamos a hacer? El maestro ya se fue. ¿Qué, acaso seguimos al hombre adecuado? ¿Qué sucede, hermanos, amados hermanos en Cristo? Que el hecho que nosotros conozcamos a Dios no nos hace ser
Ojo, no nos hace tener la seguridad o la certeza de ser salvos. Ojo, porque hay muchos que conocen a Dios, hay muchos que conocen a Jesús, y aún en el pueblo de Dios hay muchos que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Cuando dice, porque tú dices conocerme, pero tus obras y tus hechos dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor de una manera superficial, de una manera, a lo mejor, porque alguien nos enseñó, porque alguien nos dijo que había un Dios. Hasta los demonios saben que Jesús existe y creen que Él es el Hijo de Dios, como ya lo vimos en el pasaje anterior de Mateo 8:29. De modo que mientras creer en Jesús es importante, el Nuevo Testamento usa la palabra griega que traducida es en, por una razón. Vamos a ver esta palabrita en. Creer en Cristo es recibirle y estar unido a Él. Juan capítulo 1, verso 12, y dice así. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está otra vez la palabra creen, y ahí está la palabrita en unida, ¿verdad? Ahí ese propósito, proposición que es en, nos hace ahí referenciar en esta palabra creen en su nombre, les dio potestad. Aquí la importancia, amados hermanos, es que es creer en el nombre de Jesucristo, creer en la persona de Jesucristo, creer en su resurrección, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Dios lo levantó entre los muertos. Esto nos hace a nosotros saber y tener la certeza de que somos hechos hijos de Dios por cuanto hemos creído. La palabra dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Esto es importante, hermanos. Hoy en esta fe, en estos tiempos, nosotros damos fe de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? A través del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, la cual nos fue delegada por parte de Dios. ¿Para qué? Para nosotros ir conociendo a este Dios vivo, a este Dios hecho carne. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en nuestro corazón la convicción de creer en quien hemos puesto nuestra esperanza, nuestro refugio. No podemos decir que conocer a Dios como hijos de Dios, entre comillas, porque el hecho de conocer a Dios, vuelvo a repetir, no nos hace saber que somos hijos. Aquí es muy clara la palabra. Aquí en Juan 1:12 dice el que cree, no dice el que conoce. Porque entonces imagínate, todo el mundo diría, pues yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, y esto me hace a mí ser que salvo. No es por ahí. Es por eso que es importante que los cristianos, el creyente, tenga esa convicción. No podemos conocer a Dios de lejos. Mira, Nicodemo, te voy a plantear esta simbología. Nicodemo, cuando él ve al Señor, Nicodemo se sube a un árbol, porque era una persona bajita, ¿verdad? Era chaparrito, se sube a un árbol, y entonces desde ahí está viendo al Señor. Pero él dice, ahí está el Señor. Ahora lo conozco porque mis ojos ya vieron su persona, ya vieron su físico, ¿verdad? ¿Es Saqueo? Perdón, es Saqueo. Perdón, es Saqueo. Y dice que él lo ve. Entonces, cuando Saqueo ve al Señor, dice, ahí está el Señor, qué padre, ya lo vi, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando Cristo voltea y ve a Saqueo? Y le dijo, baja de ese árbol, porque hoy cenarás conmigo. La intención de Jesús era que Saqueo no nada más conociera a Jesucristo. Jesucristo quería tener una experiencia, quería tener una entrega total con él, y él con él, que Saqueo también la tuviera con él, que tuviera un acercamiento para que Saqueo pudiera creer en Jesucristo. Así es como nosotros hemos sido llamados. El Señor nos llamó de donde estábamos y nos llama porque el Señor dice, ven porque hoy quiero cenar contigo. El Señor quiere mostrarse
de una manera diferente a tu vida, de una manera transparente, no por conocerlo como lo conocíamos en la iglesia popular, sino que Jesucristo quiera mostrarse de una manera distinta, donde tú y yo podamos ahora creer en ese Dios. Vamos a ver ahí que más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo hace equivalente que creer en su nombre, dice, con recibirle, de modo que creer implica algo más que el conocimiento mental o un razonamiento, o que implica un hecho de recibir algo espiritual. Aquí el Señor Jesucristo nos pone muy clara, aquí la Escritura, el Espíritu Santo, que para poder nosotros ser hijos tenemos que creer. No podemos nosotros, amados hermanos, decir en todo lo que yo conozco, y muchas veces escucho a las personas cuando dicen, sí, yo conozco la liberación, yo conozco el don de sanidad. Cuando dicen conocer, es porque lo han visto, pero no lo han creído muchas veces, porque cuando se viene a sus vidas en una situación de este tipo, no creen, siguen dudando. Y es importante que el cristiano tenga que creer, porque el que cree, todo le es posible, dice el Señor. No dice que el que conoce. No es importante. Y vamos a ver qué importancia tiene todo esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos claros de esto que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo, y a lo mejor es un poquito, muchos de ustedes lo van a ver de esta manera. Dice, cuando nosotros nos ofrecen una tarta de manzana, ¿verdad? Hay 2 maneras en la que podemos reaccionar. Una manera es aquella en observar la tarta. Ya te la enseñaron, ya la viste. Y creemos que es una tarta de manzana porque así te lo dijeron. También creemos que para hacerla tardó en usarse manzanas, azúcar, harina, huevo. Pero lo que más vas a hacer de conocer esa tarta es cuando nosotros, ¿verdad? Estamos comiendo la tarta, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos conocerla y saber el buen sabor que tiene esa tarta. Esto es creer de una manera objetiva que la tarta existe y que es una tarta de manzana que tiene un sabor bueno y delicioso. ¿Por qué? Porque ya lo probamos. Vamos a manejar otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Bueno, ahí dice, para poder ver una imagen de una piscina, usted puede caminar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una alberca, vamos por toda la orilla. Y sabemos que es una piscina, sabemos que es una alberca porque hay agua. Pero al momento que nosotros, ¿verdad? Nos sumergimos a la alberca y disfrutamos de esa agua, de esa piscina, es como nos damos cuenta que es una alberca totalmente. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hemos experimentado esa situación, es cuando nosotros estamos creyendo de que es una piscina o, como lo vimos en el ejemplo anterior, es una tarta de manzana cuando nosotros la probamos y sabemos la deliciosa que es. Así es para el Señor. Nosotros, para poder conocer o saber de Dios, más bien, para nosotros poder saber de Dios tenemos que creer, tenemos que sumergirnos, tenemos que entrar ante su presencia, estar ante su presencia del Señor para nosotros poder creer que Jesucristo es verdaderamente la persona que dice ser. ¿Por qué? Porque muchos lo conocen. Yo me ha tocado platicar con personas y dicen, yo conozco, y mira, hay personas que verdaderamente les falta nada más creer, porque cuando te pones a platicar con ellos, ves de qué manera conocen la historia de Jesucristo. Conocen quién fue su mamá, quién fue su papá, que murió, resucitó, en qué momento resucitó, en qué momento murió, cuál fue su oficio y quiénes fueron sus antecesores, sus antepasados, ¿verdad? Perdón. Entonces, lo único que le falta es creer. Pero eso no lo hace hacer acepto de parte de Dios. La importancia aquí es creer. ¿Cuántos hijos de Dios verdaderamente creemos en Dios? ¿Cuántos verdaderamente creemos en ese Hijo unigénito de Dios? Hoy actualmente en el mundo muchos han dejado de creer en Dios. Fíjense, han dejado de creer en Dios.
Dice la palabra, en los tiempos postreros muchos apostatarán. ¿Por qué apostatan? Porque nunca creyeron en Jesús. Porque nunca se comprometieron a conocer a creer verdaderamente en el unigénito Hijo de Dios, en sumergirse en sus promesas, en su palabra, en su espíritu. Solamente se conformaron con conocerlo. De oídas, dice la palabra, de oídas me oías, pero tus hechos me negaban. El hecho de conocer de Dios no quiere decir que ya sepamos quién es Jesucristo. Creer en Dios, es decir, creo en Dios es porque sé la persona que es. Sé que la persona que habita en mi vida, cómo es, cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta a nuestro Señor. Los mismos apóstoles tenían esa comunión, tenían esa bendición de sentarse con el Señor, pero a algunos de ellos no le creían. Pedro, cuando le niega, le faltaba esa parte, creer. Sus amigos lo abandonan. Cuando vimos en la reunión de oración, vimos lo que era la oración del Getsemaní, y en esa oración, el Señor, cuando lo apresan, el Señor estaba solo. El Señor estaba solo. Uno lo traiciona, uno lo niega y los otros cobardemente se huyen. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces decimos, conozco al maestro, pero no creemos en el maestro. Y es importante que nosotros creamos en el Dios, en él creamos que en él le hay y que en él hay salvación y hay vida eterna. ¿Crees en Dios? Decía Santiago, bien hace, los demonios también le creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es Dios. No es nada más decir, conozco quién es Dios, sabemos quién es Dios, porque así dice la gente, yo sé, y no saben. Les dice, la palabra de Dios dice, sí, yo la he leído, pero no creen en las promesas. ¿Por qué? Porque como no han creído en el unigénito Hijo de Dios, en Juan 3:16, no se les ha dado esa potestad en Juan 1:12 de ser hechos hijos de Dios para que puedan entender lo que está escrito. Seguirán leyendo la Biblia como cualquier otro libro y conocerán a un Dios superficialmente. Pero vamos a ir poco a poco. Creer en Cristo no es solamente recibirle en nosotros, sino es estar unidos a Él, aquel a quien hemos creído, creer en Él y entrar en Él. Cuando entramos en Él, acuérdense bien que lo que dice en el libro de Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abrieses la puerta, dice, entonces yo entraré, dice, cuando el Señor toca la puerta y le abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Por eso hacemos énfasis esta palabra, entrar. Cuando el Señor entra a tu vida y tú entras en la presencia de Dios, es cuando tú vas verdaderamente a creer en Dios. ¿Por qué? Porque tu visión se va a ampliar, porque tu mente se va a crecer, ampliar también. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole a Dios en todo lo que Él nos diga, en todo lo que Él nos hable a través de su Santo Espíritu. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Que en estos tiempos muchos, dice la Escritura, volvemos, muchos apostatarán, muchos irán tras doctrinas de demonios, muchos serán engañados y seguirán a falsos profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay el compromiso de meditar en la palabra. Josué, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, meditarás de este libro de la ley. Cuando Dios le dice a Josué, medita, es sumergirte a la palabra, creer en las promesas y Dios estará contigo. Estos hombres de Dios creían fielmente en Dios, Moisés y Josué. Tanto que Dios se manifestó de una manera sobrenatural usando su propia naturaleza para hacer maravillas, hacer prodigios tremendos, ¿verdad? Y que estos hombres creían en Dios. Siempre sabía que había una respuesta a esa situación de parte de Dios. Hoy en estos tiempos, como los tiempos de los fariseos, ¿verdad? ¿Qué era lo que les decían los fariseos a Jesucristo? Danos señal para que podamos creer que tú eres el Mesías, que tú eres el Dios viviente. Dice nada más, danos señal. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a liberarlos del yugo de Roma, como en las anteriores hazañas. Pero Jesucristo
no vino sino a dar una enseñanza de la palabra, una doctrina de vida eterna, porque la esencia que Dios quería que el pueblo entendiera era: arrepiéntete, oh Israel, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. No todos creyeron a tu voz, dice el Señor en el libro del profeta Isaías, y lo hace mención también en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 10. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Hoy el Señor está hablando a su iglesia y le está exhortando a vivir una vida en santidad. El Señor dice: ya estoy a la puerta, ya estoy aquí, ser como las mujeres, dice, las vírgenes sensatas prendieron sus lámparas esperando porque sabían que el marido ya pronto iba a venir. Pero las insensatas dijeron: falta tiempo, no creo que todavía venga, ¿verdad? Ahorita el marido pues está ahí en Toluca echándose unas tortas y todavía nos aguanta un ratito, ¿verdad? Y pues en lo que llega y en lo que viene, pues nosotros aquí le damos un poco al hilacha a la carne. Amados hermanos en Cristo, que el que cree en lo que está escrito en estas santas escrituras está siendo sabio en su camino. Dice aquí que vamos a ver unos de los pasajes acerca de creerle, de conocerle, pero no creen. Vamos a ver esta parte en este libro de Gálatas. Vamos a ver en el libro de Gálatas que los Gálatas conocían, pero no le creían. Y vamos a Gálatas capítulo 3, verso del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya representado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso siguiente. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Verso que sigue. Tantas cosas habéis padecido en vano. En vano, si es que realmente fue en vano. Verso siguiente. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos otra vez, Dani, por favor, te pido que nos lleves a Gálatas, verso 1. De este mismo 3:1. Gracias. O Gálatas insensatos. La traducción Kadosh de la Biblia Kadosh dice: o Gálatas imbéciles. Tan tremendo. Ahí está la traducción que es la original en hebreo. Pablo era duro en la forma de compartir. No había medias tintas. El apóstol Pablo de una manera se presentaba y presentaba el evangelio confrontando al hombre con su pecado, como lo hacía el Señor Jesús. Dice: ¿quién nos fascinó? Dicen otras: ¿quién los hechizó? Fíjense nada más. Para no obedecer a la verdad, la verdad, a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí el apóstol Pablo, fíjense lo que le está diciendo a los Gálatas: ya se les había dado el mensaje de Jesucristo, ya se les había dicho quién era Jesucristo, ya se les había dicho de qué manera fue el ministerio del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Que no creyeron. Y mira, los Gálatas eran una iglesia fiel. Bastó que empezaron a dejar de orar, a dejar de hacer las cosas que a Dios le agrada. Dejaron de meditar en el libro, en la ley de Dios y en los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucedió? Que ya era puro pensamiento humano. Ya era pura cosa humana la que movía ahí a los sentimientos, emociones ahí al pueblo. Y entonces no tenían un corazón firme porque no habían creído.
habían escuchado de ese Dios del que hablaba el apóstol Pablo, pero lo conocían, pero sus hechos lo negaban, decían lo contrario. Más adelante en el verso 2, por favor, Dani. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol Pablo. A ver, yo nada más quiero saber una cosa, tajante, dice el apóstol. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? Verso siguiente. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Fíjense, aquí el apóstol Pablo, si él decía, a ver, comenzaron, o sea, ¿se les enseñó por la ley o se les enseñó por fe? Acuérdense que Pablo fue un apóstol que predicó a los gentiles. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo le dice, a ver, ¿fue por la fe o fue por la ley? Y luego les dice, son necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, acaban por la carne. Ahí está la respuesta, hermanos. El conocimiento viene a través de la carne. La palabra que nos muestra el Señor, que viene de parte de Dios, está plasmado también en Proverbios capítulo 5, cuando dice el Señor, es ciencia, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Ciencia, inteligencia, dice que es sabiduría y conocimiento. Pero aquí se quedaron en el puro conocimiento. No había sabiduría, no había ciencia, no había inteligencia. ¿Ok? Vamos a ver que los hechos objetivos son importantes, pero la Biblia revela algo más profundamente respecto al tipo de la relación que Dios quiere tener con nosotros. No desea que meramente creamos en Él de forma objetiva, o sea, superficial, nada más de saber quién es Dios y punto, sino que reconozcamos que Él existe. En lugar de eso, su palabra nos revela que creer en Cristo es vivir con Cristo. ¿Ok? Vamos al siguiente, Hechos capítulo 19, verso del 11 al 16, por favor. Hechos capítulo 19, verso 11 al 16. Y vamos a ver desde el 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso siguiente. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Verso siguiente. Pero algunos de los judíos, fíjense nada más, hermanos, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar al nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso siguiente. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Fíjense nada más, jefe de los sacerdotes. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Verso 16. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por favor, Dani, ¿me llevas al verso, por favor, 12? De tal manera que aún se llevaban, dicen que, enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades. ¿Por qué se los llevaban? Porque las enfermedades se iban, ellos ya eran sanos y los espíritus malos salían, que era el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Verso 13. Aquí antes, vamos a poner una pausita aquí antes. El apóstol Pablo creía fielmente y ciegamente en Jesucristo. Creía en el poder que él tenía. Creía que el Señor era más grande que cualquier otra cosa. Porque dice la Escritura, porque es más grande, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es
creer en Dios. Vamos al verso, Dani, vamos otra vez ahí en Hechos 19, verso 13. Por favor, ahí ténmelo tantito. Y ahí dice, pero algunos de los judíos, fíjense, algunos de los judíos conocían o creían en Dios. Porque para ellos era la ley, para ellos eran los mandamientos, para ellos vinieron los profetas y los apóstoles. Pero ¿por qué entonces los judíos eran tan necios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, tan necios, que dice, exorcistas, exorcitaban, habían exorcistas en medio del pueblo de Dios. Ambulantes, exorcistas ambulantes que cobraban, a ver, aquí se les cobra por echar fuera un demonio. A ver, vamos por categorías. Demonios chiquitos a 50 pesitos. Demonio un poco más grande, pues se les sale a usted en 300 pesos. Y si nos vamos allá a sacar ahí medio una legión, pues ya le va a salir a usted en 2 millones de pesos. Nada más échele, porque eran exorcistas ambulantes. Cuando habla de ambulantes, hablan que eran, ¿qué? Eran mercantiles que vendían productos en mercados. Y estos pensaban a que hacían eso, estos lo hacían por comercio. Y luego dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice más adelante sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, aquel que predica Pablo. O sea, fíjense nada más, porque he escuchado, porque conozco ese nombre de Jesús y a través de ese nombre salen los demonios. A través de Jesús salen los demonios. Por eso estos hombres decían, te conjuro por Jesús, por aquel que predica Pablo. O sea, no se dieron a la tarea de conocer al Señor, sino que estaban haciendo mercantil de las cosas de Dios. Hoy en estos tiempos, ¿cuántos falsos pastores, cuántos falsos maestros están haciendo payasada y media y los ves en el Facebook? Y que ahí que hay uno que hasta le da una patada a uno y recibe, y hay otro que lo vas a ver ahí en Facebook con una manguera echándole agua, así como diciendo, recibe el agua de vida. ¡Ah, caramba! Ahí dice la palabra, ¿verdad? Y es contundente cuando dice, estos son hijos del diablo. Fíjense lo que hacen hoy, el chicle santo, y ahí un cuate dando chicles y vendiendo, y están ungidos. Hágame usted el favor, hermano. Vamos a esto, que vamos al siguiente versículo, Dani, rápidamente. Dice, y había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, nada más, fíjense, nada más. ¿Verdad? Alibaba y los 7 ladrones. Jefe de los sacerdotes, el padre, y los hijos haciendo exorcismos ambulantes. No conocían a Jesús, no conocían las reglas, las leyes, los mandamientos de Dios. Pues si era un sacerdote, tenía por lo menos que tener conocimiento de la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios. Pues este hombre no tenía nada de eso, porque este hombre solamente conocía a Dios superficialmente, objetivamente, pero no le creía a Dios. Por eso los hijos hacían esto. ¿Por qué? Porque desde la cabeza estaba mal, el padre estaba mal. ¿Qué le podía instruir a los hijos? Maldad. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 8 del 9 al 24. Dice, pero había un hombre llamado Simón, ¿verdad? Vamos a otra parte, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, así, haciéndose pasar por algún grande. Esta ciudad era Samaria. Verso que sigue, por favor. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es grande, gran poder de Dios. Nada más échenle. El que sigue, verso 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso que sigue. Pero cuando creyeron a Felipe, fíjense, creyeron, no creer, le creyeron. Así como que va. Te creo, Felipe, lo que tú me cuentas por lo que yo veo. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizó el hombre y se bautizaban hombres y mujeres. Verso que sigue.
también creyó, Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjense, esa parte de creyó, así como que les vuelvo a decir, hermanos, así como que, bueno, pues te cree, sí, ven, ok, te la compro, como dicen los chavos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, verso que sigue, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien aquí esta personita. Esta personita, ¿qué sucede? Que hoy actualmente hay muchos en la iglesia, ¿verdad? Que van por la chava, que van por el chavo, que van porque pues les dijeron que Dios les puede hacer un milagrito, les puede dar su trabajito, que X o Y. Y van por conveniencia. Y ven porque, sanó a fulanito, sanó a doña Conchita, la que vende los tamales. Pues también a mí puede sanar, ¿verdad? Ese mismo Dios, pues me puede sanar, ese mismo Dios puede hacer en mí que yo pueda caminar, que yo pueda ser aliviado, que yo pueda tener trabajo, que yo pueda tener esto, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que este hombre llega, ¿verdad? ¿Y qué hace? Empieza a ver a Felipe cómo el Espíritu Santo usa a este hombre de Dios y este hombre ya empieza a maquinar en su corazón. En el verso 23, Pedro le dice, miel y él hay en ti y en amargura en tu corazón. ¿Sí? Dice, porque ya el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verso 24. Perdón, verso 22, perdón. Desde el verso 22, Dani, por favor. Ahí, arrepiéntate, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este hombre en su corazón tenía algo bien perverso desde el momento que vio que Felipe estaba haciendo esa gran obra. Y así van a haber muchos. La obra que Dios tú puedas hacer para Dios, para gloria de Dios en los demás, muchos van a querer desear esos dones y esos talentos, pero ¿qué crees? Van bien torcidos y bien quebrados. Y este hombre dice que quiso comprar los dones. Yo te digo una cosa, hoy hay tanta persona, tanto personaje ahí, ahí que sale haciendo un show de 3 pistas del Espíritu Santo y haciendo cosa y media. ¿Y sabes qué? Hasta cobran. Hasta cobran. Estos hombres quieren comprar el don de Dios. Estos hombres quieren comprar los dones del Espíritu Santo. Amado hermano en Cristo, tengamos mucho cuidado en dónde caemos. Tengamos mucho cuidado en dónde vamos a estar. Hoy se están comiendo en las iglesias muchas cosas que no están ni escritas en la palabra. Y todo por no creer en Dios. Es que vamos a que el pastor nos dé un consejo. Primero, vea la palabra y diga que Dios te habla a través de la palabra.
Los profetas iban primeramente con Dios y acudían a Dios y Dios, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? Los hombres de Dios, Daniel, Señor, dame ese don de interpretarle el sueño a Nabucodonosor. José, Señor, dame la interpretación del sueño para dársela a Faraón. Señor, Nehemías, Señor, que todo de lo que le pida al rey, tú nos puedas suplir a través de él. Y te vas y te vas y te vas a conocer hombres de Dios, como en oración. David oraba cuando iba a la guerra. David oró cuando también tuvo su decaimiento. Salomón, Sansón, todos estos hombres, aun cuando pecaron, regresaron en oración a Dios a pedir ese consejo sabio de Dios. Jeremías decía a Ezequiel, Señor, y si no me quieren escuchar, Señor, mira cómo son duros, no me escuchan, al contrario, me agreden y todo. Mismo Moisés, Señor, mira, no me escucha a Faraón. ¿Qué hacemos? Y el Señor lo llamaba temprano y le decía, Moisés, vas a ir delante de Dios y le vas a decir eso. Cuando tú y yo aprendamos a creerle primero a Dios antes que cualquier otra cosa, hermano, vamos a ver cosas maravillosas, que como dice Jeremías 33:3, que ojo no vio y ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman, para los que le buscan. Que nuestra alma esté pegada, Salmo 63, ahí lo dice claramente en el Salmo 63:8, mi alma esté pegada a ti, Señor. Eso es entrar en su presencia, eso es estar en su presencia, Dios en mí, yo en mi Señor, y Dios me va a guiar, Dios me va a enseñar las cosas. Pero ¿qué sucede, amados hermanos en Cristo? ¿Por qué muchas veces no hay victoria en la vida del creyente? Porque no le cree. ¿Por qué seguimos derribados? ¿Por qué seguimos atados al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la mentira, al chisme, a la murmuración, a la crítica, a la rebeldía, a la amargura, a la necedad, a la soberbia, a la hechicería, a la adivinación y a todas estas cosas que dice la palabra, son de las cuales no heredarán el reino de los cielos quien practique esto? ¿Por qué, amados hermanos? Porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Su pueblo vio las maravillas que hizo Dios en Egipto y no le creyó. Dios vio cómo abrió también el Mar Rojo, las murallas cayeron en Jericó, Josué detuvo el sol, detuvo la luna y no creyeron. Elías oró por 3 años y medio, no llovió y después volvió a orar para que lloviese, cayó fuego del cielo y muchos no creyeron. Y así estamos, hermano, y no creen. Los huesos secos, Ezequiel oró por huesos secos y tampoco creen. Y todo se le ha pasado al pueblo de Dios no creyendo hasta la actualidad. No le creemos muchas veces a Dios. Y esa es la cosa más tremenda que puede sucederle al creyente y al Hijo de Dios, a los creyentes hijos de Dios. Es por eso, amados hermanos en Cristo, que el hecho de creer y estar con la convicción de Dios es importante entender que cuando recibimos a Cristo, Él entra en nosotros y nosotros entramos en Él. Entender que esto nos ayuda a darnos cuenta que la salvación de Dios en Cristo para nosotros es experimentarlo no solamente al principio de nuestra salvación, sino diariamente. Antes de ser salvos, Dios estaba fuera de nosotros y personalmente no teníamos nada que ver con Él. Sin embargo, cuando creímos en Él, entramos en Él y Él entró en nosotros. Llegamos a ser uno con Él de una forma real. Ahora podemos experimentar esta unión con Él diariamente. Creer en el Señor nos permite experimentar, conocer personalmente, subjetivamente. Esta es la base de nuestra vida cristiana. No hay otra cosa, hermanos, más que creer. Si tú le crees, el Señor es fiel y justo para perdonarte tus pecados. Si tú le crees, Dios hará cosas tremendas en tu vida. Si tú le crees y tuvieres fe, como la semilla de una mostaza, le dirías a ese monte, échate, y él se echará. Esos problemas, esas circunstancias, esas aflicciones, esas tribulaciones, esas cosas que luego están en nuestra mente ocasionándonos y tormentándonos, se pueden ir, amados hermanos, si nosotros creemos en sus promesas, en su palabra, y que en Él hay poder que nos ha dado
para poder nosotros recibir salvación y vida eterna. En esto lo conoceremos, dice el Señor, que somos sus hijos si hacemos la voluntad del Padre, si le creemos y hemos creído en su resurrección, en su muerte, en su sacrificio y en su resurrección. Entonces Juan 1:12 dice, seremos hechos hijos de Dios. Amados hermanos, es importante y es momento de creer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si alguno de ustedes necesita hacer una reafirmación en el Señor, hágala ahorita, hermanos. Ahorita hazla, porque muchas veces caminamos conociendo a un Dios, pero no creyendo en un Dios. Y eso nos hace estar en peligro, porque el diablo sabe qué hay en tu corazón. El diablo sabe de qué manera te estás conduciendo en la vida cristiana. Es importante que reconozcas sus caminos y reconozcas que Jesucristo es el Señor y Salvador. En este día, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos has dado un día más de vida. Señor, si en la vida de cada uno de nosotros hubiera algo, Señor, que tengamos que entregar o algo que tengamos que arrepentirnos, en esta noche, Señor, nos arrepentimos. Te entregamos nuestra vida. Reconocemos y creemos fielmente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Creemos en tus promesas, creemos en tu vida, en tu ministerio, en tu muerte y tu resurrección. Creemos, Señor, que eres el Hijo del Dios todo omnipotente, que eres el Salvador del mundo y que veniste en carne, Dios, para darnos una enseñanza de que sí se puede vivir en el mundo una vida con honestidad, compromiso y santidad. Hoy, Señor, te ruego que si hubiese alguien de mis hermanos en nuestro corazón, que tengamos que reafirmar nuestra vocación y nuestro llamado, que sea hoy, Señor. Mañana podría ser muy tarde. Señor, como dice tu palabra, oh alma adúltera, ¿no sabéis que en esta noche vienen a pedir tu alma? Es momento de reconocer y creer que en ti hay. Señor, gracias por este tiempo y bendice a cada hermano y bendice a cada hermana. Que tu palabra se haga viva y carne en su corazón de cada uno de nosotros. Creemos fielmente en ti, mi amado Jesús. Te damos las gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, amado hermano, de reafirmar tu llamamiento, ahí donde estás, prende tu cámara y levanta así tu mano